Si hay un lugar que todo el mundo debería visitar al menos una vez en Panamá, es la Cinta Costera. Este paseo comienza por Punta Paitilla y se extiende hasta el Chorrillo, conectando incluso con el casco antiguo a través de su famoso viaducto marino. En total son más de 7 kilómetros de recorrido, así que un espacio para caminar perfecto. Y hay de sobra espacio para eso. Lo mejor es el ambiente. Mientras avanzas vas a ver personas corriendo, montando bicicleta, patinando, paseando con mascotas o simplemente disfrutando de la vista del mar. A mí siempre me ha encantado, pero te recomiendo que vengas cuando baje el sol. A ella puedes acceder en metro. Tiene estaciones del metro bastante cerca, como la estación Lotería y la estación, la que le estuve poniendo hace poquito, una de las estaciones que le estuve poniendo hace poquito en un video, la estación Santo Tomás. Llegas ahí y puedes ya simplemente caminas 2 o 3 cuadras, cruzas y ya estás en una parte de la cinta costera que, como ves, es bastante amplia. También puedes acceder en buses, en taxis, en Uber, y te va a quedar bastante económico visitarla. Otro lugar que no puede faltar en esta lista es la Calzada de Amador, uno de los paseos más bonitos y visitados de la ciudad. Esta vía conecta el continente con las islas de Naos, Culebra, Perico y Flamenco. Aquí puedes caminar, correr, alquilar una bicicleta o simplemente sentarte a disfrutar el paisaje. Lo mejor de todo es que recorrer la calzada es completamente gratis. Solo pagas si decides comer en algún restaurante, alquilar una bicicleta o visitar alguna atracción. Mi consejo es venir temprano en la mañana o al final de la tarde. El clima se pone más agradable y si vienes al atardecer vas a entender por qué tantas personas consideran este lugar como uno de los rincones más lindos de Panamá. Bueno, en esta ocasión aquí sí no vas a poder acceder en metro, vas a tener que acceder en taxis, en Uber. Si vienes de la parte este para la calzada de Amador, si pudieras aproximarte en el metro en una de las estaciones más próximas, que te puedas mover más próximo, pero a partir de ahí puedes acceder en bus. Hay un bus que les voy a estar dejando la ruta aquí, que pasa por toda la calzada de Amador. No sé si actualmente lo hace, yo pienso que sí, porque me estoy actualizando y me han dicho que sí, que todavía lo hace. Y esa es una de las partes más económicas, uno de los transportes más económicos que puedes utilizar para acceder a ella. Mientras estás allí, ya tú sabes, puedes caminar a pie, rentar bicicletas, rentar autos, puedes disfrutar del paisaje. No necesariamente, si deseas, puedes haber muchísimos negocios, restaurantes y hoteles, pero si no, te puedes simplemente sentar y tirarte una foto como yo lo hice en su momento. A mí me encanta ese lugar, es uno de mis favoritos de Panamá. Desde que llegué fue uno de los primeros que visité y aún lo sigo amando. Yo amo la calzada de Amador muchísimo por esa forma que tiene, por la perfecta planificación que le hicieron y diseño. Y de hecho, te doy un dato, que las rocas que están ahí me contaron que son rocas que se extrajeron de la construcción del canal en sus inicios. Así que bueno, eso me encanta de ese lugar, yo te lo recomiendo full, que es uno de los lugares que debes de visitar cuando pises suelo panameño. En el pleno corazón de la ciudad se encuentra el Parque Omar, considerado el pulmón verde de la capital. Con más de 50 hectáreas de naturaleza, es el lugar favorito de muchísimas personas para escapar del ruido sin salir de la ciudad. Su circuito principal tiene aproximadamente 3,5 kilómetros, ideal para caminar, correr o simplemente dar un paseo entre árboles enormes y muchísima vegetación. Lo mejor es que la entrada es completamente gratuita. Si buscas un lugar tranquilo para relajarte, leer un libro o hacer un picnic, el Parque Omar siempre es una excelente opción. Y bueno, este maravilloso lugar que me fascina también por toda la parte natural que tiene, por estar ubicado en este lugar céntrico de la ciudad. Puedes acceder ahí a través del metro, a través de los buses. Los buses tienen características que te dejan en cada una de sus entradas. Eso es genial, en taxi, en tu carro de alquiler o privado. También puedes acceder a ella. Tiene estacionamiento gratuito. Eso es lo otro muy bueno que tiene, porque Panamá en su centro carece un poco de estacionamiento y la mayoría son de paga, porque es una ciudad construida para mí muy poco espacio y tiene como muy poco estacionamiento, y entonces eso vale oro si vas a ir en transporte privado o si vas a ir y vienes y rentas un carro. Pero yo te sugiero que uses el metro y los buses, que siempre te digo, y los taxis o los Uber, que sí te van a estar dejando lo más próximo y lo más cerca. El metro sí está bastante cerca, incluso hasta puedes caminar, si eres de lo que te gusta caminar, puedes caminar desde la estación
aquí te voy a dejar el nombre, puedes dejar caminar desde la estación y puedes irte tu par de cuadras y llegas a una de las entradas del Parque Humana. Es grandioso, es genial y yo te lo recomiendo. Ciudad de Isabel es uno de los lugares que sorprenden desde que llegas. Está ubicada en la antigua base militar de Clayton y hoy es el espacio donde conviven universidades, empresas, centros de investigación y muchísimas áreas verdes. Lo que más me gusta es que parece un parque gigante. Puedes caminar por los senderos, correr, hacer picnic o simplemente disfrutar de un ambiente muy tranquilo rodeado de naturaleza. Además, cuenta con espacios culturales como el Ateneo, donde frecuentemente realizan conciertos, exposiciones y diferentes eventos abiertos al público. Y si vienes en auto, normalmente encontrarás estacionamiento gratuito. Acá puedes acceder en taxi, no así en tren. Ya si vienes como la calzada de Amador, si estás en la zona este, ya te acercas por el metro para que gastes menos, no tengas que desde acá gastar en taxi hasta allá porque te va a costar mucho. Pero si puedes acceder, te acercas lo más posible al centro de la ciudad en metro y de ahí puedes utilizar los buses que pasan por ahí, por la ciudad del saber. Es un lugar bastante tranquilo, amplio, es un lugar muy interesante porque recoge parte de la historia panameña de la intervención americana en Panamá y todavía puedes ver edificaciones, lugares que se construyeron en esa época y aún lo conservan, algunos están muy bien conservados, ves parte de la historia que sucedió acá en Panamá y es un lugar bastante interesante. Sí hay negocios, hay lugares que ya sí vas a acceder a ellos, vas a pagar por los servicios que te brindan, pero lo que es el acceso al lugar, puedes pasear por los jardines, puedes pasear por las aceras y es completamente gratis. También es un lugar bastante tranquilo, es un lugar en el que puedes llevar a tu nene también y tus niños y eso, puedes también disfrutar de ese grandioso lugar que también tiene Panamá. El Parque Rogelio Arango Chiari, más conocido como el Parque Raj, es una excelente alternativa. Aquí hay un espacio para todos. Encontrarás senderos para caminar, correr, montar bicicleta o patinar, además de máquinas para hacer ejercicio al aire libre y amplias zonas verdes ideales para compartir en familia. Este lugar, ya te estoy diciendo que para mí este es uno de mis lugares favoritos de los parques de acá de Panamá. Este lugar yo lo conocí recién inaugurado. Es uno de los lugares que se inauguró en el 2019 y me recuerda muchísimo cada vez que voy que a un añito de yo haber estado aquí inauguraron ese parque. Me gusta muchísimo, es un parque muy tranquilo ubicado en esta zona norte. Puedes acceder a él a través de buses. Si por aquí si no se acerca el metro, lo más cerca que te pueda quedar el metro son las estaciones de Brisa, la estación de Brisa, y de ahí pudieras coger el bus y puedes coger un taxi o un Uber hasta que te lleve al parque. También si tienes corredor en tu carro de alquiler o privado, puedes acceder por el corredor norte. Es un parque grandioso, es tranquilo. A mí me gusta decir que lo he visto crecer. Me parece que lo vi crecer como un niño. Vi desde que estaban, su lago solo tenía 3 tortugas y hoy tiene muchísimas. Sus árboles eran solo de esos recién plantados con 2 o 3 hojitas y hoy son grandes árboles que dan bastante sombra. Es un parque para estar disfrutando en familia. A mí me fascina. Cuando se inauguró dejaban vender muchísimas cosas, habían de todo tipo de comida, desde comida colombiana, panameña, venezolana, había todo tipo de comida, pero hoy ya esos negocios están ubicados en otro lado, solo quedan algunos negocios que venden autorizados por el parque. Ya les digo, me siento generalmente cuando voy ahí, no sé por qué, no es la misma estructura, pero no sé por qué me recuerda a la ciudad de Holguín, cuando yo soy de la ciudad de un municipio, pero que pertenece a la provincia de Holguín, y es una provincia que hoy te cuento que es llamada la ciudad de los parques, una ciudad cabecera provincial que está hecha y construida con muchos parques y los parques conectan todas las calles de la ciudad, las avenidas principales. En Holguín prácticamente no te pierdes porque todas las avenidas van a dar a los parques, las principales avenidas van a dar ahí. Y yo no sé por qué ese parque siempre me recuerda a uno de los parques de Holguín. No es que esos parques sean con la misma característica, pero estar ahí me recuerda a eso. A mí me encanta, yo lo adoro y yo te lo recomiendo a full, que si tienes la oportunidad de visitarlo, te vas a conectar muchísimo con ese parque. El Parque Raj para mí es uno de mis favoritos de lugares gratuitos que tú puedes visitar en la ciudad de Panamá. Entonces, mi amor,
amores, simplemente quiero concluirte que no solo venir a Panamá es decir voy a tener que gastar mucho dinero para visitar algo. Yo te recomiendo estos lugares no por gusto. Yo te recomiendo estos lugares porque en estos lugares tú, a pesar de que es gratis, lo vuelvo y te lo digo, tu entrada, estar allí es gratis. Tú puedes conectarte con la gente, tú ves cómo se mueve el país, tú ves cómo actúan las personas, tú te conectas con ellos, empiezas a escuchar cómo hablan y esos son uno de los lugares donde yo inicialmente he aprendido esas palabras panameñas que hoy son mías. Es en lugares como estos, disfrutas de todo tipo de comida, las más típicas las puedes encontrar en los parques. El raspado no te puede faltar, mi amor, en un parque tienes que tomarte tu raspado para refrescar y también puedes ver o comer comidas que puedan estar vendiendo de repente si hay algún evento o no, de repente aparecen personas que le dan la autorización y son de otro país y también venden cosas de Venezuela, de Colombia, lo puedes también adquirir ahí en esos lugares. Ya te digo, si tú quieres conectar y sentarte a ver cómo se mueve Panamá, visita uno de estos lugares. Te lo juro que no te vas a arrepentir, mi amor. Y bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy. Yo espero que te haya gustado. Dime qué parque me faltó, qué otro lugarcito tú le recomiendas a quien visite Panamá, que para que gaste lo menos posible. Déjamelo aquí en los comentarios. Siempre te estoy leyendo. Recuerda que aunque no te comente exactamente en el momento que tú lo hagas, pero yo siempre te comento, te dejo tu respuesta y tu comentario. Así que mi amor, les mando un beso grande. Gracias por estar aquí, gracias por llegar a verme, gracias por compartir conmigo mi mundo. Así que mi amor, te deseo muchos éxitos, bendiciones y nos vemos en un próximo video. Chao.